Buenas tardes, soy Carmen Fernández, soy periodista especializada en sanidad y medicina. Les doy la bienvenida a este webinar en nombre de Nestlé. Agradezco a Nestlé la confianza que han depositado en mí para moderar este debate virtual, y también les doy las gracias por participar en él a nuestras ponentes, a Beatriz Espín Jaime, del Servicio de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Beatriz, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, Carmen. Mercedes Gil Campos, coordinadora de la Unidad de Metabolismo e Investigación Pediátrica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Mercedes. Sí, hola, buenas tardes, Carmen. Estupendo. Y por último, Marisa Vidal Guevara, directora científica de Nestlé Nutrición Infantil, que está aquí a mi lado. Buenas tardes, Carmen. Hola, Marisa. Y bueno, sin más dilación, vamos allá. Beatriz, ¿te paso la palabra? Estupendo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación. Es un placer estar aquí participando en esta webinar. Me han rogado encarecidamente que sea breve, así que me voy a centrar en los apartados que me parecen más importantes y voy a dejar al lado muchísimas cosas. Y sobre todo les voy a presentar lo que a mí me parece esencial en base a preguntas que me formulo yo y que me respondo yo. La primera pregunta sería el por qué me interesaría a mí modular la microbiota. Esa pregunta, la respuesta es fácil, porque fíjense, la microbiota son un conjunto de microorganismos, todos con su actividad metabólica, generando señales, con antígenos, que todo ello en conjunto interactúan con los sistemas de nuestro organismo, con los que establece contacto, en ellos condiciona respuestas y incide en el funcionamiento de todos ellos. Por lo tanto, a mí me interesará modular la microbiota, porque gracias a eso podré incidir en la funcionalidad de los sistemas de mi organismo que interaccionan con ella. La segunda pregunta sería, ¿cuándo me interesaría a mí modular esa microbiota? Pues a día de hoy se conocen muchos factores que pueden incidir en la composición de la microbiota de mi organismo, de mi tubo digestivo. Y yo me voy a centrar fundamentalmente en los que pueden incidir en la primera etapa, en el primer año de vida del niño. Y se sabe que hay algunos factores, como por ejemplo el que el niño nazca por cesárea, el que no tome pecho, el que esté sometido a exposición por antibióticos, que van a modificar la composición de la microbiota y van a hacer que sea una microbiota que a lo mejor en su interacción con los sistemas del niño el resultado no vaya a ser demasiado beneficioso para su organismo. De tal forma que en niños predispuestos, quizás por algún factor más añadido, pues podrían aumentar la probabilidad de que ese desarrollo de los sistemas del niño no fuera el adecuado y al final fueran el germen o el primer detonante de la aparición de una patología bien metabólica, inmunológica, autoinmune, cualquiera que lo que refleja es una disfuncionalidad en el desarrollo de esos sistemas. Por lo tanto, la pregunta, ¿cuándo me interesará modularla? Pues cuando yo sepa que van a incidir esos factores, y mi objetivo va a ser intentar que no modifiquen la microbiota o que si la modifican tarden poco tiempo en incidir y puedan revertir ese cambio, esa composición de la microbiota a una composición normal. Les he preguntado el por qué, el cuándo, pues ¿cuál es la siguiente? El cómo. ¿Cuál es la microbiota ideal que tiene un lactante en los primeros meses de vida? Pues básicamente tiene una característica que es la principal y es que es muy rica en bifidobacterias. Es una microbiota que surge, pues sería la de un niño, un lactante nacido vía vaginal, a término, que ha tomado pecho y que ni la madre ni el niño han tomado antibióticos. Y fíjense que son microorganismos, las bifidobacterias, que son interesantes porque interactúan muy bien con el sistema inmunológico y son muy buenos en favorecer fenómenos de tolerancia y en regular ese balance que tiene que hacer el niño durante los primeros meses de ir de una tendencia a hacer respuestas TH1 a tener que empezar a hacer respuestas de respuestas TH2 a empezar a hacer respuestas TH1. Y eso me interesa tener muchas bifidobacterias desde el primer día de vida. ¿Qué pasa en los niños que nacen por cesárea? Pues que eso no es así. Las bifidobacterias al principio tardan en llegar en los niños
niños que han nacido por ese tipo de parto. Yo puedo modular esa composición de la microbiota haciendo que el niño tome pecho. Y de hecho, lactados a pecho, el porcentaje de bifidobacterias va aumentando, aunque el niño haya nacido por cesárea, y al final llegan a tener un porcentaje de bifidobacterias en su microbiota normal. Lo que ocurre es que hay un decalaje. Como ven, puede tardar varios meses en volver a revertir la composición de la microbiota a la situación ideal. Ese decalaje será más corto en función de la composición que tengan los oligosacáridos de la leche de mujer que reciba ese niño. De tal manera que son los principales determinantes del tipo de microbiota que va a tener el niño en los primeros meses. Cuanto más cantidad de oligosacáridos de leche de mujer fucosilados, antes voy a poder revertir la situación de disbiosis. Y si no puedo dar pecho, si no puedo dar lactancia materna, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa lo peor de lo peor. Esta es la composición, a la gráfica de la composición de las microbiotas de niños con 3 meses de edad y alimentados con 3 formas diferentes. Las 2 primeras columnas, no sé, el color anaranjado, ocre, no sé muy bien, albero, no sé cómo definirlo, son los niños alimentados con pecho, y ven que a los 3 meses, pues prácticamente la cantidad de bifidobacterias es enorme la que tienen en su microbiota. Sin embargo, las otras 2 columnas siguientes, que son 2 columnas grises, son de niños alimentados con biberón. Y ya ven que a los 3 meses, el que nace por cesárea y está alimentado por biberón es el que con diferencia tiene menos cantidad de bifidobacterias. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo revertir eso o solucionar eso? Pues si yo doy la misma fórmula, pero adicionando oligosacáridos de la leche de mujer, y uno de ellos, un fucosilado, ven, son las 2 columnas en azulado, pues puedo revertir perfectamente la disbiosis que tienen los niños nacidos por cesárea. O sea que el añadir los oligosacáridos de leche de mujer a la fórmula en estos niños me interesa mucho porque puedo revertir la situación de disbiosis, sobre todo de los nacidos por cesárea, pero es que además tengo un efecto más allá del prebiótico. ¿Y por qué yo les digo esto? Pues porque se lo digo porque es verdad. Los oligosacáridos de... ¿Sí? ¿Pasa a la siguiente? Eso es. Los oligosacáridos de leche de mujer en realidad son moléculas que tienen una funcionalidad más allá de modular la microbiota. Tienen una acción, son componentes de la inmunidad innata, bloquean la adhesión de patógenos, potencian la inmunidad del niño y sobre todo lo que me interesa más transmitirles es que son moléculas que interaccionan y que transmiten señales tanto a células del sistema inmunológico como a células del epitelio como a células del sistema nervioso central y son vehículos de información. Y eso se ve muy bien en la siguiente diapositiva, en la que gráficamente podemos ver cómo vehiculiza funciones de la información. De tal manera que un oligosacárido de la leche de mujer, en este caso el 2-fucosilactosa, 1-fucosilado, es un alimento, un nutriente estupendo para las bifidobacterias y revierte la disbiosis de la cesárea, pero además es capaz de modular el funcionamiento directamente de los distintos sistemas del tubo digestivo. Y, por ejemplo, esta es una gráfica en la que se ve muy bien cómo modula la funcionalidad del sistema nervioso entérico, de toda la motilidad intestinal. En la parte de abajo de la diapositiva, a la izquierda, la A, corresponde a la motilidad de un ratón normal. En la de en medio, corresponde a la motilidad de un ratón que está estresado. Hay modelos de animales en los que se estresa el animal y podemos ver cómo la motilidad se desvirtúa totalmente. Y la última gráfica es el mismo ratón estresado en el que se le ha añadido el oligosacárido, el 2-fucosilactosa. Con lo cual, me interesa mucho tener estas moléculas, estas sustancias que además de ejercer el efecto prebiótico pueden directamente modular la funcionalidad, no solo del sistema nervioso entérico, sino que también la de los otros organismos. Y es un efecto que va ligado a la composición de cada oligosacárido. De tal manera que este efecto no lo podemos tener con otro que tenga otra composición diferente que no sea el 2-fucosilactosa. ¿Puedo conseguir yo estos mismos efectos de los oligosacáridos con otros diferentes que no sean los oligosacáridos de la leche de mujer? Pues sí, no.
Hay, ya saben, oligosacáridos que no están en la leche de mujer, pero que igualmente son nutrientes para tienen efecto prebiótico, y con ellos podemos conseguir un efecto bifidogénico, podemos promocionar el crecimiento de las bacterias, de las bifidobacterias en la microbiota del niño. Lo que ocurre es que ese efecto de tampón que consiguen los fucosilados revertir la disbiosis en la cesárea muy pronto, pues los GOSFOS no lo consiguen, tardan un poquito. Ya saben, no tienen fucosa en su composición. Sí son moléculas que transmiten señales, que transmiten información, sobre todo al sistema inmunológico, no tanto al resto. Y el efecto clínico que conseguimos con la adición de estos oligosacáridos a las fórmulas, pues en la última revisión no parece que vaya más allá del efecto en modificar la consistencia y la frecuencia de las deposiciones. Hay mucha controversia sobre si realmente tienen efecto preventivo en las manifestaciones de atopia o en la prevención de infecciones. Y yo creo que realmente son moléculas estupendas, pero que necesitan algo más para conseguir un efecto más llamativo. Y de hecho eso se ve en la gráfica de la izquierda, que es que ven la composición el porcentaje de bifidobacterias que van adquiriendo los niños en función de distintos alimentos, de distintos tipos de lactancias que tomen. La línea oscura negra es la microbiota ideal, la del niño nacido por vía vaginal que toma pecho. La línea azul es la que nace por cesárea y toma una fórmula con GOSFOS, que ven que tarda en conseguir el porcentaje de bifidobacterias hasta unos 3-4 meses, y sin embargo el verde es niños nacidos por cesárea que toman una fórmula con GOSFOS, pero que además tienen un probiótico. O sea, el hecho de añadirle el probiótico potencia su efecto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿puedo modular la microbiota con los probióticos? Y la respuesta es sí. A mí este estudio me gusta mucho, me parece un estudio precioso, porque me ofrece la posibilidad de modular la microbiota con probióticos, pero que me refleja o me expresa que puede tener un efecto más allá de modularla en sí, la microbiota. Me explico. Es un grupo americano que coge a 60 niños y aproximadamente el 30-40% de ellos tienen factores de disbiosis. Nacen por cesárea o su madre ha tomado antibióticos o el propio niño ha tomado antibióticos. A todos les dan pecho, a la mitad solo les da pecho y a la otra mitad les dan un probiótico, el Bifidobacterium longum infantis, esa cepa que ven ustedes ahí. Y mira qué tipo de microbiota tienen al cabo del mes. Y fíjense que los que solo toman pecho tienen todavía una situación de disbiosis importante. Las bifidobacterias, que son las azules, tardan en llegar todavía. Sin embargo, los que reciben el probiótico prácticamente no tienen casi disbiosis en ese momento, al mes de nacer. Y si comparamos, lo que me parece más bonito, es cómo comparamos la cantidad de bacterias que en sus genes codifican resistencias a antibióticos, y se ve que aquellos que toman el probiótico han disminuido prácticamente un 90% la cantidad de bacterias de este tipo. Con lo cual abre la posibilidad de que no solo voy a prevenir posibles patologías que están moduladas por la microbiota, sino que además puede incidir en un problema importante como es resistencia a antibióticos, que tenemos ahora bastantes en nuestro entorno. La última diapositiva. La última diapositiva es para recordarles un concepto que me parece importante. Yo les he hablado de prevención de forma genérica de enfermedades a corto, medio o largo plazo, pero les recuerdo que también la modulación de la microbiota va encaminada a una patología en concreta con un probiótico en concreto. Esas son las recomendaciones actuales de las distintas sociedades científicas que ven ustedes ahí. Yo les he resaltado las más importantes y que en realidad viene a ser lo mismo, porque el concepto es modular microbiota para tratar o prevenir una patología. Y vean, hay dos conceptos importantes. Uno, en la especificidad, es un probiótico para un objetivo concreto de una patología, y el segundo concepto es que en realidad lo que hago es bien intentar limitar una disbiosis, como puede ser cuando intento prevenir la diarrea asociada a antibióticos, o bien potenciar una función de la microbiota, como puede ser evitar la colonización en la prevención de la diarrea nosocomial, o bien potenciar una funcionalidad de un sistema
que interacciona con la microbiota, como puede ser el tratamiento o prevención del cólico del lactante, intentando modular la sensibilidad y la motilidad intestinal. Y poco más, me voy a quedar aquí. Yo espero, me tenía dos objetivos, no aburrirles mucho y no pasarme mucho del tiempo. Yo espero que haya cumplido por lo menos uno de ellos. Gracias. Bien, muchas gracias, Beatriz. Y ahora le pasamos la palabra a Mercedes. Mercedes, es tu turno, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, muy bien. Gracias en primer lugar por darme la oportunidad de parte de todo mi grupo para estar aquí hoy con la colaboración de Nestlé y poder compartir con todos ustedes este tema sobre la esencialidad del uso, de la administración, de la suplementación del ácido docosahexaenoico y también de la vitamina D. Vamos a tratar de ver cuáles son los riesgos fundamentales que tienen los niños en la primera infancia. Sabemos que tienen diferentes necesidades que van a depender fundamentalmente de las diferentes etapas de crecimiento y también de la alimentación que tomen durante ese proceso. Con lo cual, las posibilidades de que pueda haber riesgo en la limitación de la oferta de la ingesta son importantes, sobre todo en los micronutrientes, y la sustitución a veces por algunos alimentos de baja calidad pues también aparece y por tanto tenemos que tener en cuenta esta situación. En algunos de los estudios, el estudio Alsalma en España y el estudio EPACI del que traigo esta diapositiva en Portugal, ya nos permiten ver cómo existen cambios en el lactante pequeño a partir del año cuando empieza a iniciar la alimentación complementaria más diversificada, de manera que muchos de ellos, a pesar de que los pediatras recomendemos el uso o el consumo de la leche de vaca más tarde, empiezan a consumirla a partir del año o empezamos a ver sustitución por otras bebidas azucaradas u otros tipos de bebidas como pueden ser las sustitutivas de lácteos por otras como pueden ser las bebidas de arroz, las bebidas de almendras y como digo y otros postres dulces. En los niños mayores, un poquito más mayorcitos, que ya tienen una ingesta más variada, el problema lo solemos encontrar por el escaso consumo, sobre todo de pescado. Es cierto que también en estas edades es difícil que lleguen a tener un consumo de frutos secos mínimo y al menos deberíamos de asegurar el consumo de pescado, que como vemos aquí en el estudio ENKID de hace ya algunos años, un estudio español, el consumo de pescado en los niños es bastante bajo. Tenemos que tener en cuenta en cuanto a las grasas que realmente en los niños lactantes o menores de 2 años no habría que limitar su ingesta porque realmente no hay una asociación directa con un riesgo de obesidad. El riesgo de obesidad está más relacionado con la ingesta energética y con el consumo especialmente de algunos hidratos de carbono y de proteínas. Por tanto, en principio no habría que limitar la ingesta de lípidos, pero sí es cierto que tenemos que intentar modular la ingesta hacia una composición más saludable, cuyo modelo ideal sea inicialmente la composición de la leche materna y tratando de que consigamos que ese perfil sea el adecuado. Ya existen algunas fórmulas infantiles que, por ejemplo, contienen el palmítico esterificado en posición beta, del cual hay muchísimos estudios, y en los últimos años había algunas recomendaciones sobre el uso de los ácidos grasos omega 3 y la relación con los omega 6 para tener un efecto inmunomodulador y un efecto antiinflamatorio, además de la función sobre el desarrollo del sistema nervioso central. Aquí podemos ver un esquema para que nos recordemos cuál es el eje bioquímico de la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados. Tenemos la cadena omega 9, la cadena omega 6 y la cadena omega 3, de los cuales los más interesantes para el desarrollo del niño van a ser el ácido araquidónico y el ácido docosahexaenoico de la cadena omega 3.
En cuanto a la evidencia científica de los ácidos grasos omega 3, realmente sí que existen muchos estudios de la etapa del niño prematuro y del neonato, de manera que sabemos que contribuyen de manera esencial en la maduración de las membranas celulares en el sistema nervioso central. Y, como digo, existen muchos estudios sobre el desarrollo neurológico y la función visual que hacen que estos ácidos grasos omega 3 sean prácticamente esenciales en esta etapa de la vida. Sí que es cierto que aún sigue habiendo muchísima investigación en este campo, sobre todo en otras etapas de la vida y en enfermedades crónicas en las cuales se puede sospechar que un cierto déficit de ácidos grasos omega 3 pueda producir ciertas alteraciones metabólicas. Sabemos, como digo, algunas de las funciones que tienen estos ácidos grasos, pero especialmente en la función antiinflamatoria y en la función inmunomoduladora aún tenemos mucho por investigar. En esta diapositiva, que se basa en una revisión que se hizo desde el Comité de Nutrición de la AEP en el año 2010, podemos ver que la evidencia científica, por ejemplo, para la relación entre las concentraciones deficitarias de DHA y determinadas o el desarrollo de determinadas enfermedades, como puede ser el trastorno por déficit de atención, la depresión o el autismo, no están nada claros. Es decir, en muchos de estos casos lo que está ocurriendo es que los niños tienen una ingesta deficitaria de este micronutriente, pero no hay una relación fisiológica directa. No podemos establecer claramente la evidencia científica porque los estudios que hay tienen diferentes metodologías, se han hecho con diferentes dosificaciones, con diferente duración a lo largo del tiempo, las escalas de desarrollo neurológico que se han usado han sido muy diferentes. Pero sí que está claro que hay una serie de recomendaciones, entre las cuales están que los niños recién nacidos y pretérminos, en los que sospechemos que pueda haber un déficit de aporte, deben de suplementarse con este tipo de ácidos grasos poliinsaturados y asegurar, al menos en algunas enfermedades crónicas en las que hay una ingesta limitada, que este tipo de ácidos grasos deberían de ser suplementados. Hoy lo que traemos aquí fundamentalmente es la novedad respecto a la incorporación obligatoria del DHA en las fórmulas infantiles. Ha aparecido una reglamentación de la Unión Europea a primeros de año, en el cual se establecen de manera más clara cuál tiene que ser la composición de las grasas en las fórmulas infantiles, el límite de los ácidos grasos trans al 3% y, como digo, la adición obligatoria del DHA aproximadamente en una concentración entre 20 y 50 miligramos. Sí que es cierto que no se comenta nada sobre la adición del ácido araquidónico, que todos sabemos que tiene que estar habitualmente en equilibrio, tanto el perfil de ácidos grasos omega 6 en relación a los ácidos grasos omega 3. Por tanto, aparece también en este año un artículo muy interesante publicado en American Journal of Clinical Nutrition, de un consenso de expertos en el cual analizan el interés y la situación de esta nueva reglamentación. Estos expertos realmente consideran que la adición obligatoria del DHA es adecuada, que al menos para intentar asemejarnos a la composición de la leche humana, los niveles de adición de DHA en las fórmulas infantiles deberían quizás adecuarse más a los 50 miligramos, al 0,5% de la composición de ácidos grasos, y además sí que recomiendan que las medidas de las posibilidades de las empresas se tienda a incluir el ácido araquidónico en una cantidad similar respecto al ácido docosahexaenoico. En esta diapositiva he querido traer las concentraciones ideales que deben tener los niños un poquito mayores, que a lo mejor ya no están tomando fórmulas y que tienen que diversificar la dieta. Por tanto, de ácidos grasos omega 3 deben de tomar entre 100 y 200
150 miligramos al día, fundamentalmente, como dije, en relación a la ingesta de pescado. Y por último, decir que, por tanto, los requerimientos van a depender fundamentalmente de la ingesta de leche materna. Si toman el niño leche de fórmula a partir de esta etapa y hasta el año 2025 puede aparecer en la publicidad que se ha incorporado el DHA, pero realmente habrá obligación de haberlo incorporado ya desde este año 2020. Y en niños mayores o en mujeres que estén lactando se debe de asegurar la ingesta de pescado al menos 2 veces a la semana. En aquellas situaciones en las que esto no se cumpla, se debe de plantear la suplementación con DHA, siempre que se pueda monitorizando los niveles, y fundamentalmente en aquellas situaciones o en aquellas enfermedades crónicas, como decía antes, en las que sepamos que hay una limitación de la ingesta y por tanto puede haber evidencia de los efectos de no tomar este tipo de micronutrientes. Y para dar unas pinceladas sobre la vitamina D, todos sabemos que en los últimos años la vitamina D se considera realmente ya una hormona. Sabemos sus funciones sobre el metabolismo fosfocálcico, pero realmente se está investigando todas sus funciones, sobre todo inmunomoduladoras, de manera que es esencial que los niños, al menos en el primer año de vida, tengan unas adecuadas concentraciones de vitamina D. Todos sabemos que en la mayor parte de las ocasiones, hasta el 90%, la síntesis de vitamina D se va a producir a partir de la exposición solar y solamente un 10% a través de la ingesta en la dieta, pero tenemos que asegurar unos determinados niveles que aparecen ahí. Siguiente. De manera que las recomendaciones son actualmente que durante el primer año de vida, tanto en niños que toman fórmula como en niños que tomen leche materna, se debe de asegurar una suplementación de 400 unidades internacionales y especialmente tener cierto interés en aquellos niños que hayan sido prematuros, que tengan una piel oscura o que sepamos claramente que no van a tener una exposición solar adecuada, porque esta suplementación incluso puede cambiar y alargarse en etapas superiores al año o incluso tener que aumentar la dosificación. Aquí en estos estudios que se han hecho a través sobre todo de encuestas dietéticas, podemos estimar que en la población española infantil existe un gran riesgo de deficiencia de vitamina D y, por tanto, en la siguiente diapositiva podemos establecer que las recomendaciones tienen que ser promover una adecuada exposición solar, al menos de unos 10 minutos al día, incluso en niños pequeños, asegurar una adecuada ingesta de alimentos ricos en vitamina D, especialmente de los lácteos, intentando no sustituirlo por otro tipo de bebidas, y tratar de monitorizar los niveles de vitamina D, especialmente en aquellos grupos de riesgo, como dije antes, en prematuridad, en partos gemelares, en retraso de crecimiento intrauterino, en aquellos niños que estén tomando algún tipo de fármaco en el que pueda haber un mayor déficit, como antiepilépticos, corticoides. Y otra cosa que me parece importante ya para terminar es insistir en la monitorización de los niveles de vitamina D, que es relativamente fácil en nuestro medio, puesto que, por ejemplo, ahora con la alerta del COVID-19 y esa información de que los niveles de vitamina D adecuados pueden proteger a un pronóstico peor, es importante que la población no se suplemente de manera no controlada y que siempre haya un control, una monitorización de los niveles, porque la sobredosificación de vitamina D también tiene una serie de riesgos, como podemos ver ahí, especialmente de hipercalcemia, de litiasis e incluso de alteraciones neurológicas en los niños que pueden ser irreversibles y, por tanto, es importante la suplementación, pero siempre de manera controlada. Muchas gracias por su atención. Espero haber cumplido con el tiempo.